Para realizar acá el estudio tenemos que hacer dos distintas colecciones de datos. El problema principal que tenemos es que este registro es bastante largo. Tenemos que inicialmente, son los primeros aproximadamente 5 segundos, la persona va a cargar el sistema y vamos a ver toda la dinámica de cómo rápidamente asciende la aguja y uno obtiene la fuerza que tiene inicialmente el ejercicio. Sin embargo, después comienza un proceso bastante largo de decaimiento de la fuerza y por eso es interesante hacerlo con otro ritmo porque son demasiados puntos que uno tendría que samplear si es que va a medir cada uno. Veamos primero lo que es la primera fase. La primera fase interesa básicamente solamente desde la situación que estamos en 0 hasta la situación en que logramos 120 puntos. Eso es aproximadamente el ciclo completo desde que estamos en reposo hasta que llegamos a la fuerza máxima. Lo que vamos a medir son 3 puntos. Uno acá el eje, el otro nuestra posición del 0 y el tercer punto la aguja. Lo que nos interesa es este ángulo de acá. Para lo cual lo que es conveniente es usar este punto de acá, que es el punto rojo, el punto A, como referencia. Para lo cual uno lo elige acá arriba en el sistema de coordenadas como sistema de referencia la masa A, que es el color rojo, como se ve acá. No nos interesa fijar ejes porque al trabajar puro con ángulo el eje no tiene ninguna influencia. Tampoco nos ayuda la escala, así que ninguno de estos dos botones es necesario usarlo actualmente. Así que lo que vamos a hacer ahora es, como ahora ya estamos midiendo este punto respecto a este punto, acá nos interesa solamente el B y el C. El A de hecho no tiene ninguna información porque es el origen. Pero el B, que sería en este minuto el punto de la aguja, nos interesa representar ante todo el ángulo. Así que vamos a apretar Table o tabla. Podemos desactivar estos dos y básicamente necesitamos solamente el ángulo. Lo mismo ocurre con el punto C. También acá nos interesa solamente el ángulo. Porque lo que vamos a hacer es restar obtener la diferencia entre los dos ángulos. Ahora hay que tener cuidado que estos valores son negativos, porque recordemos que el eje 0 del ángulo está en el plano horizontal, y se comienza a contar desde aquí, hacia atrás. En consecuencia, en esta parte aquí tenemos 90 grados y hasta acá 180 grados. Por eso que el valor del azul, si ustedes se fijan, es 160. Estamos un poquitito antes de llegar al 180. Sin embargo, el valor que está acá abajo, está debajo del eje, tiene valores negativos. ¿Por qué? Porque uno entonces mide desde aquí, vamos a menos 90 hasta acá y llegamos a menos 180 por este lado y obviamente estamos cerca acá con el menos 172. Lo que nos interesa es básicamente esta diferencia, por lo cual vamos a trabajar directamente con el problema del cambio de signo. Una vez que la aguja va avanzando, llega a su punto máximo, ya nos pasamos. Estamos alrededor en 120, es el punto que nos interesa acá. Es bastante al principio, si ustedes se fijan, estoy aquí ya estamos en 195, uno puede avanzar cuadro por cuadro acá, y llegamos a la situación del máximo, que sería el punto extremo que se va a recoger usando esta escala. Y lo importante es darse cuenta que realmente es solamente una fracción. La película completa contiene alrededor de 3200 y tantos puntos. Por eso que no tiene sentido hacer esta medición de cada uno de estos puntos a lo largo de los 3000. Así que vamos a separar lo que es el inicio hasta los 120. Ahí está los 120. Vamos a fijarnos ante todo en el eje del ángulo, en particular del punto azul. O sea, aquí comenzó en los 160 que vimos y fue reduciéndose hasta llegar aproximadamente a unos 30, 20 grados. O sea, todo este ángulo es el que nos interesa en este minuto. Ahora, aquí nosotros tenemos de que el máximo que se logró acá está alrededor de 47,5 kilos. Eso equivale a 475 newton.
Ese es el valor máximo en este caso. Sin embargo, les voy a pedir que usen el valor que ustedes mismos midieron y que normalicen con ese valor. O sea, para ustedes cuando llegue ahí va a tener el máximo que ustedes lograron cuando hicieron ustedes mismos el experimento, que probablemente es un valor un poco inferior porque realmente aquí la persona tenía bastante capacidad y llegó a valores bastante altos. Esto es la medición para lo que es el comienzo del experimento. Ahora nos vamos a ir a la versión, voy a cambiar de hoja, en que estamos trabajando ahora directamente con el tiempo cuando está bajando. Y aquí es, lamentablemente no me concuerda completamente los puntos. Nuevamente yo tengo los mismos tres puntos. Voy a buscar aquí alguno, aquí por ejemplo, en 270. Y básicamente la curva, nuevamente tengo que hacer el mismo ejercicio acá de, por ejemplo, mostrar solamente el ángulo. También mostrar para el otro punto solamente el ángulo. Y elegir el sistema de coordenadas en el origen de la A. Hacemos exactamente lo mismo. Aquí está haciendo el cambio. Y ahí lo hizo. Y aquí podemos mostrar el ángulo, pero para el punto azul nos interesa. Aquí se ve bien cómo el ángulo que estaba en alrededor de 20 grados fue lentamente bajando hasta llegar otra vez a los 160. O sea, bajando en el sentido del valor sube, pero básicamente es para nosotros la diferencia la que estamos considerando. Y vemos como aquí va aproximadamente constante con una pendiente y después tiene una segunda pendiente. Ahora, para poder hacer la medición en este caso, en que solamente nos interesa una menor cantidad de puntos, el truco es usar acá este campo. Este campo en delante, voy a mostrarlo en el anterior, era 1, que es la cantidad de cuadros que salta cada vez que yo hago clic. Cuando me voy a la segunda toma que yo estoy haciendo, está saltando en 10. Si ustedes aprietan acá pueden elegir, está fuera del cuadro, no se alcanza a ver aquí en la película, pero hay un otros, y si elijo el otros, yo aquí le puedo indicar manualmente el número que yo quiera. Aquí yo elegí el número 10. De modo que cada vez que yo voy apretando, él va a ir saltando cada vez. Aquí 280, apretamos nuevamente, salta 290, etc. Y lo mismo cuando ustedes van marcando. Cada vez que oprimen, él hace un salto en 10 puntos. De esa forma puedo cubrir cómodamente desde 0 hasta los 3200. Sencillamente son 320 puntos. Tengo que hacer los 3 puntos acá y obtengo en consecuencia nuevamente una tabla de ángulos del punto azul y del punto violeta o pink para poder establecer la diferencia. Eso es básicamente la forma de medir. Son en total 6 puntos que hay que medir. 3 desde 1 hasta 120 y los mismos 3, pero desde el primer punto hasta los 3200 con saltos de 10. Y ahora vamos a ver cómo estos datos pasados a Excel se proceden a analizar.